considero, y así lo he dicho, una victoria cultural de la Cuarta Transformación, porque ya son muy pocos los que critican, mucho menos los que se oponen a los llamados programas sociales, que son estas transferencias directas en efectivo que da el gobierno a los ciudadanos, a grupos de ciudadanos, como las pensiones a los adultos mayores o las becas a los estudiantes, en fin, se incluyeran en la Constitución. Sí. O sea, ganó, es una victoria cultural de la 4T, ¿o no? Fíjate que yo no lo creo porque no los inventa la 4T. De hecho, en la Constitución estaban desde el sexenio anterior a ellos. Me tocó votarlo a mí. En 2012-2015 se puso el programa de adultos mayores y también el de discapacidad en la Constitución. Lo que hace el gobierno de Morena, y yo sí lo reconozco, es de las cosas que me parecen positivas, es universalizar. Estos han existido desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer gobierno federal que da un apoyo a adultos mayores de esa naturaleza es el de Fox, del PAN, a nivel local López Obrador en la Ciudad de México. De oposición. ¿Por qué tiene tanto éxito esta política de bienestar social del gobierno de la transformación? Pues la realidad es que la gente sí vio un cambio, ¿no? Es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, existían programas sociales condicionados a ciertos requisitos que eran electorales, por supuesto, pero además, fíjate qué dato, el apoyo que daban era creo que de 1,100 pesos y incrementó 100 pesos en todo el sexenio. Es decir, eso era nada más, ¿no? Se los robaban, para ser muy claro. ¿Y por qué la gente, para contestarle a Iraíz, tiene miedo a que los programas sociales desaparezcan? Bueno, pues escuchemos lo que decía Vicente Fox. Decía que eran unos huevones los adultos mayores y que no deberían de recibir un apoyo social. O a Marco Cortés, cuando dijo claramente, siendo presidente del Partido Acción Nacional, que ellos estaban en contra de la política de programas sociales, ¿no? Deberían de trabajar en vez de recibir. Entonces, el miedo tiene que ver con el regreso al pasado. Hoy sí le está yendo como en feria a Leo Zuckerman, a los vendepatrias entreguistas, priistas y panistas, cuando son temas muy importantes como los programas sociales, que ahorita se quieren ahora sí que venía a lavar la cara y decir que siempre estuvieron en favor o en pro. Y hay que recordarles que los de Partido Acción Nacional votaron siempre en contra en la Cámara de Diputados y como vieron que venía, ahora sí que un descontento muchísimo mayor por parte del pueblo mexicano, por lo que queda de estas rémoras de partidos de oposición, pues dijeron, hay que aceptarlo, porque si no nos va a ir muchísimo peor. Quieren poner ejemplos que ellos tenían programas sociales y hay que ser serios. Los periodistas y panistas, hay que quieran revisar que te daban 100, 200 pesos si mensuales o bimestrales, les aumentaban 10, 20 pesos al año y eran cosas ridículas que recuerden que luego ellos se apechugaban muchísimo de ello y se lo robaban a diestra y siniestra y para nadie es un secreto. Por su parte ahorita quieren venir a decir que la Cuarta Transformación, y yo lo he dicho muchísimas veces, hay que cacarearlo, los programas sociales, los aumentos, incrementos, universalidad, vino de la mano de la Cuarta Transformación. No nos vengan con choros, no nos vengan con mentiras. Y otra cosa muy importante, esos comentócratas que se dicen imparciales, como Leo Zuckerman, que menciona que está muy preocupado por la deuda de México, que es impensable lograrlo. Y bueno, siempre que puedas pagar una deuda no es mala. Y lo más importante, si genera beneficio al pueblo mexicano, pues qué mejor. Y nada más rápido un ejemplo, les dice que les preocupa muchísimo a este, y lo vas a escuchar, lo escuché igual con Carlos Salazar y otros que se dicen analistas intelectuales, que dicen que la deuda con respecto al PIB es del 55%, y la mayoría de los países de la OCDE, o los europeos que tanto les gustan, traen un promedio del 75%. Y si lo quieres revisar, el mejor ejemplo con respecto a la deuda con respecto al PIB, y si quieres revisar el ejemplo que tanto le gusta a la fascista, Estados Unidos tiene entre un 120 y un 140% de deuda con respecto al PIB, pero de ahí no dicen ni pío, y ahorita hay que ver, ahorita que aumentó Donald Trump, me parece que 2 billones su deuda, vamos a ver con cuánto van a terminar, pero eso sí, no lo toman en cuenta porque saben que no les salen las cuentas a los mentirosos vendepatrias. Vamos a escucharlo, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Un debate muy interesante en torno al Estado asistencialista y clientelar, el cual yo considero, y así lo he dicho, una victoria cultural de la Cuarta Transformación, porque ya son muy pocos los que critican, mucho menos los que se oponen a los llamados programas sociales, que son estas transferencias directas en efectivo que da el gobierno a los ciudadanos, a grupos de ciudadanos, como las pensiones a los adultos mayores o las becas a los estudiantes, en fin. Hay mucho de qué hablar, son un alivio de corto plazo, son realmente la solución estructural a la pobreza, son sostenibles, los utiliza el gobierno de manera clientelar, en fin, son muchos los temas en torno a los programas sociales que poco se debaten, porque precisamente hay mucho consenso de que hay que mantenerlos. Bueno, hoy estoy ávido por escuchar a la mesa de los representantes de los partidos políticos, en donde a ver si alguien se opone a ellos o no. Saludo a Arturo Ávila de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Leo, muy buenas noches. Te saludo con mucho aprecio. Lilia Aguilar, del Partido de Trabajo. Buenas noches, Leo. Está Damián Cepeda, de Acción Nacional. Buenas noches a todos, buenas noches en casa. Y Iraíz Reyes, de Movimiento Ciudadano. Iraíz, ¿cómo estás? Leo. Buenas noches. Buenas Gracias noches por a ti y a venir. mis compañeros y al auditorio que nos escucha. Bueno, pues le toca comenzar a Arturo, que bueno, pues tú eres miembro del partido, movimiento, que pues
no que inventó estos programas, pero sí que los ha implementado de manera cada vez más generalizada y cada vez más. Este año vamos a gastar $1 billón en programas sociales. Así Arturo. es. Leo, muchas gracias. Leí con mucha atención el análisis que hiciste serio, me parece, en torno a este tema. Y me parece que es un tema que celebro que se debata, ¿no? Yo diría que el asistencialismo no es el modelo de nuestro movimiento. Al contrario, es un modelo al que nosotros hemos denominado como humanismo. De hecho, la palabra asistencialismo nace justamente de la izquierda latinoamericana, en los casos de Argentina y de Perú, para criticar las migajas que daban los gobiernos neoliberales a la gente que no tenía recursos. ¿Por qué pienso que la posición de nuestro gobierno es distinta? Por ejemplo, se dice, y comentabas tú, que Xi Jinping en China, por ejemplo, rechazaba el asistencialismo, criticaba estos programas, ¿no? estos programas de dar efectivo a cambio de nada. Criticaba la mentalidad, por ejemplo, de esperar ayuda y promovía más la autosuficiencia, por ejemplo, la autosuperación, y en su visión el Estado no debe de ayudar, sino que debe de no sustituir el esfuerzo individual. Correcto. Yo lo que digo es no. Esto es la China comunista. Claro, me queda claro. Los programas de la Cuarta Transformación tienen un enfoque muy claro a ciertos sectores y me parece que no son a los sectores en edad productiva. Primero estamos hablando que la gran mayoría de los programas sociales se van a adultos mayores, personas que tienen más de 60, 65 años, ahí inició justamente, ¿no? Países como Japón, como Corea del Sur, como Finlandia, dan este tipo de apoyos reconociendo una vida de trabajo. Por otro lado, gran parte también de los programas sociales van enfocados a incentivar la actividad productiva desde los jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que logró ingresar e incorporar a 8 millones de jóvenes a la actividad productiva, y ahí es donde se van. Y las becas Rita Cetina, que van, por supuesto, a las niñas y a los niños de primaria y de secundaria, que lo que tratan es de incentivar la permanencia en los hogares. Estamos hablando ya de un número de 864.308 estudiantes. Sí, este tipo de programas, pero no van dirigidos a sectores o a personas en periodos productivos. Damián, a ti te tocó votar y creo que votaste a favor de que los programas sociales se incluyeran en la Constitución. Sí. O sea, ganó, es una victoria cultural de la 4T, ¿o no? Fíjate que yo no lo creo porque no los inventa la 4T. De hecho, en la Constitución estaban desde el sexenio anterior a ellos. Me tocó votarlo a mí. En 2012-2015 se puso el programa de adultos mayores y también el de discapacidad en la Constitución. Lo que hace el gobierno de Morena, y yo sí lo reconozco, es de las cosas que me parecen positivas, es universalizarlos. En lo personal, y esa fue mi postura como senador de oposición, recordar a quien nos está viendo que no tenían 2/3 partes para ponerlo en la Constitución. De hecho, una postura diferenciada entre diputados y senadores del propio PAN, y ahí me tocó argumentar, primero al interior y hacia afuera. Y mi razonamiento es el siguiente. Yo decía, a ver, ¿es correcto o no es correcto apoyar a una persona que ya tuvo toda su trayectoria, toda su vida productiva, el Estado ser solidario y apoyarlo en la última etapa de su vida? A mí me parece que sí, en términos humanos. Creo que está peleado con un enfoque de desarrollo económico. No, precisamente porque sí está ligado a productividad en términos de que ya no es normalmente productivo alguien a partir de, a lo mejor un poquito más adelante, pero en esa edad. También les decía yo, y lo digo hoy, oye, pues si estos han existido desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer gobierno federal que da un apoyo a adultos mayores de esa naturaleza es el de Fox, del PAN, a nivel local, López Obrador, en la Ciudad de México. Pero desde muy antes existían distintos programas sociales, solidaridad, progreso, oportunidades. Sí, pero eran diferentes, esos eran condicionados, ¿no? Pero, no, ahí te va, diferenciados. Becas educativas también, el PAN duplicó en su primer sexenio el presupuesto de becas educativas y lo volvió a duplicar en su segundo sexenio. Entonces no es cierto que no existieran, lo que sí es cierto es que han crecido. ¡Qué bueno! Estudiantes, oye, está bien, tu labor en ese momento, tu etapa de tu vida, es estudiar, es prepararte. Qué bueno que el Estado llegue y te dé un apoyo solidario, y además qué bueno que lo gastes en distintos temas. Se criticaba que si un porcentaje es para alimentos, otro para vestido, ¿y en qué quieren que se lo gaste un estudiante? Sí, en útiles escolares, pero también para ayudar a su familia, para poderse dedicar a ello. Entonces, no, yo sí creo que está bien, lo que creo es que no son únicos. En negar los partidos de oposición. ¿Por qué tiene tanto éxito esta política de bienestar social del gobierno de la transformación? Pues la realidad es que la gente sí vio un cambio, ¿no? Es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, existían programas sociales condicionados a ciertos requisitos que eran electorales, por supuesto, pero además, fíjate qué dato, el apoyo que daban era creo que de 1,100 pesos y incrementó 100 pesos en todo el sexenio. Es decir, eso era nada más, ¿no? Se los robaban, para ser muy claro. ¿Y por qué la gente, para contestarle a Irais, tiene miedo a que los programas sociales desaparezcan? Bueno, pues escuchemos lo que decía Vicente Fox. Decía que eran unos huevones los adultos mayores y que no deberían de recibir un apoyo social. O a Marco Cortés, cuando dijo claramente, siendo presidente del Partido Acción Nacional, que ellos estaban en contra de la política de programas sociales, ¿no? O escuchar de pronto a figuras que han dicho reiteradamente que deberían de trabajar en vez de recibir. Entonces, el miedo tiene que ver con el regreso al pasado. Datos que me parecen muy relevantes. El Banco Mundial ha dicho con toda claridad que hay evidencia muy clara de que las transferencias directas ayudan a reducir el costo administrativo y a reducir la corrupción. Y eso me parece un dato muy importante a ponderar, ¿no? Además, también la transferencia directa permite que no exista ese intercambio justamente del voto por, porque ellos reciben su lana votando por quien quieran votar.
Otro tema que me parece muy importante es que el argumento que ha manejado la comentocracia y también la derecha durante mucho tiempo fue el mismo, ¿no? Que de alguna forma manejaron con el salario mínimo. Es decir, decían, más temprano que tarde, las finanzas del Estado van a quebrar. Es insostenible. Y esto lo decían con el salario mínimo. Y hemos demostrado que no, que incrementando en un 154% el salario, no se puede lograr un beneficio y un estado de bienestar social. Eso me parece muy relevante ponerlo sobre la mesa como un tema de análisis para decir, no es asistencialismo, es humanismo. Damián. Bueno, yo soy de los comentaristas que sí cree que si siguen los programas sociales, que ya son uno de los principales rubros del presupuesto egreso, Sí, sin duda. si no es que el mayor, depende cómo lo midas, pero si siguen creciendo a doble dígito en términos porcentuales, con una economía estancada, sí vas a acabar quebrando al Estado mexicano. O sea, vamos a llegar al momento en que no va a alcanzar el dinero. Yo sí, eso sí me preocupa, porque a diferencia de ustedes, a mí sí me tocó vivir los años 80, que pues, lo vivimos y fue muy dramático por un Estado que durante los años 70 se desbocó en su gasto público. Yo Arturo. creo que hay diferencias importantes de los años 80 con lo que estamos viviendo en la actualidad. Para empezar, el manejo de la política económica de nuestro gobierno ha sido bastante disciplinado. Es decir, efectivamente... Pero cada vez se endeudan más, Arturo. Tenemos $1 billón en programas sociales, ¿no? Sí. Que representa el 3% del Producto Interno Bruto. Sí. Pero hay que decir que el Producto Interno Bruto que hoy tenemos, la deuda respecto al Producto Interno Bruto está entre el 50 y el 52%. No, ya subió a 57. Fíjate, es menor incluso que la mayoría de los países de la OCDE, es decir, que andan en un 75 y 79%, incluidos los que tienen más programas sociales, Francia, Austria y Bélgica, por ejemplo. Pero ¿no? entonces quieres llevarlos la deuda a esos niveles. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay una disciplina fiscal que está cuidando muy bien los instrumentos de la política económica mexicana, tanto de deuda como de cuánto hay que invertir en los programas Bueno, de eso ya es bienestar social. una victoria cultural de los neoliberales, el hecho de que se porten bien fiscalmente. Pero bueno. El segundo tema que me parece muy importante, y hay que decirlo también, es que nuestro gobierno ha implementado no solamente la acción del programa de bienestar, ha implementado austeridad republicana, un recorte sin duda significativo, ¿no? Ha reducido los índices de corrupción sin duda, ¿no? Tenemos un ahorro que se calcula en 6 billones de pesos, mientras el gobierno de la transformación ha llevado a cabo distintas acciones que nos han permitido tener resultados muy importantes. El incremento ha sido histórico en la recaudación fiscal, ya no se regala o se condonan impuestos como sucedía en el pasado. Y también hay que decirlo, el índice Gini, que es el único indicador que nos permite medir de alguna forma si ha servido esta política pública implementada por el gobierno de la transformación, dice que somos el segundo país de América después de Canadá en haber dado resultados en la reducción de desigualdad. ¿Qué creo? Me parece que en la medida en la que sigamos cuidando los instrumentos de política económica, la deuda de nuestro país y que las políticas de bienestar vayan dirigidas a incentivar ciertas actividades, pero no a quitarle o a sustituir a las personas que están en edad productiva, seguiremos generando condiciones de prosperidad compartida. Muy bien. Damián, un último. Ya lo decía, me parece bien. Los programas creo que han ido evolucionando en el tiempo. Repito, el PAN duplicó 2 veces el tema de becas, el presupuesto y mucho más. Y después siempre hemos estado a favor. Tan es así que no tenían los votos y gracias a los votos de la oposición están en la Constitución universales. Pero creo que no es suficiente. La gran deuda es la parte de carencias sociales, ya lo dije ahorita. Y 2, la pobreza extrema. Para Pero no combatir la alcanza pobreza para extrema. todo, Damián. Sí, y termino con esa idea. Nomás déjame decir esto. Sí, en pobreza extrema han sido malos, ¿eh? O sea, en 96-2006 ¿Con qué sacaron calidad moral? 19, con toda, ahorita te la doy, 19.6 millones de personas salieron de pobreza extrema del 96 al 2006. Pues ya lo escucharon, a ver con qué cara Damián Cepeda las mentiras que tienen que repetir. Me gustó muchísimo como Arturo Ávila. Cálmense y escuchen como debe de ser, argumentos sólidos y concisos. Te puede caer bien o no mal, pero si viene alguien con argumentos, te callas el hocico y aprendes. De venir a mentir, hay que decirlo muchísimas veces, la información que escuches, en 2 segundos lo revisas en internet si es verdad, y los panistas y periodistas también, hay que decir las cosas como son, sobresalen todas sus mentiras. Leo Zuckerman se quedó estupefacto porque escuchamos las cosas como son, la deuda, ya les puse el ejemplo al inicio del video, de que se ponga tranquilo. Y siempre que sea en pro del pueblo mexicano, siempre para mejor. Y México tiene muy buenas finanzas públicas para pagar las deudas que vengan a diestra y siniestra. Se acabó la corrupción como antes del 2018, que ahí se robaban a diestra. Y obviamente Zuckerman y compañía, un Ciro, Azucena, Loretito de Mola, López Dóriga, no se quejaban o no hablaban, porque obviamente ese dinero que no llegaba al pueblo mexicano, pues resultaba que llegaba a sus arcas. Curiosamente, esos comentócratas, intelectuales, políticos, eran multimillonarios, y como se les acabó de dónde robar, por eso están muy enojados con la cuarta transformación. El mejor, ahora sí que lo hemos dicho muchísimas veces, hay que repetirlo, el mejor termómetro, que es de revisar, no te quedes en encuestas, no quedes en estadísticas, sale a la calle y pregunta cómo estamos mejor, del 2018 a la fecha o anteriormente. Y mira, gratamente te vas a sorprender que los vendepatrias jamás van a regresar.
Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, también a tu canal de Legión Política. Comparten la información para que esta información le llegue a muchísima más gente. Apóyanos con este poderosísimo like, nos ayuda muchísimo. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Nos vemos en la próxima.